analista internacional Guido Larsson para entender en qué punto va todo esto. Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias como siempre por acompañarnos. No, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, ¿cómo ves tú este enfrentamiento en el sentido de las posibilidades que esto escale a algo mayor o, por los últimos antecedentes y lo que vemos, da la impresión que Israel está logrando tomar el control y que Irán está debilitándose cada vez más? Sí, yo creo que 24 horas después de iniciado el conflicto, Israel logra la supremacía aérea. Hoy día puede operar básicamente con total libertad sobre cielo iraní. Es cierto de que Irán ha realizado algunos ataques de misiles que han logrado penetrar el domo de hierro, pero es importante siempre tener en consideración de que el objetivo de ataques de esta naturaleza es la degradación de las capacidades que tiene el adversario. Y creo yo que eso Irán no lo ha conseguido, no lo ha logrado. Como bien dices tú, pareciera ser de que Israel tiene una ventaja decisiva, pero creo yo que la gran pregunta y al mismo tiempo el gran problema está asociado a objetivos tal vez secundarios dentro de este tipo de ataques. Recordarán que el propio Netanyahu dijo de que una extensión de la operación también podría traer como consecuencia el colapso del régimen y todas las insinuaciones que se le han hecho a Estados Unidos para tratar de ingresar precisamente de manera directa al conflicto van también en esa dirección. Entonces, si bien es cierto, Israel creo yo que ha logrado una parte sustantiva de sus objetivos y que Irán se encuentra debilitado, si el objetivo es el derrocamiento del régimen, eso significa otro tipo de operación militar y eso pone en peligro a la región y al mundo. Sí, a ver, ¿cómo lees tú lo que ha pasado con Estados Unidos en las últimas horas? El abandono de la reunión del G7 por parte de Trump, su regreso a Washington, sus declaraciones bastante erráticas o tal vez, sí, para algunos preocupantes en el sentido de que no ha descartado de manera directa una intervención de Estados Unidos en este conflicto. Estamos viendo que se están mandando cada vez más refuerzos bélicos al Mediterráneo, embarcaciones, destructores, un portaavión. Salieron alrededor de una veintena de aviones cisternas para reforzar la carga de combustible de aeronaves israelíes y también de las aeronaves presentes en la flota de Estados Unidos que está y que va a llegar a esa zona. Sí, mira, diría de que la administración de Donald Trump y el propio partido se encuentran hoy día divididos. Es decir, siempre eso es más complejo, probablemente hay varios grupos que están en discusión, pero si uno tuviera que dividirlos en dos, hay claramente una posición que dice de que es necesario integrarse al proceso operativo de carácter militar, favorecer por ende los intereses israelíes, movilizar tropas norteamericanas y eventualmente entrar de lleno en el conflicto. Hay otras voces que son mucho más cautelosas. El propio Donald Trump yo creo que ha sido ambiguo. Es cierto que ayer publicó un mensaje en redes sociales diciendo de que Teherán debía ser evacuado. No sé exactamente si eso lo dice con este tono más bien retórico con el cual suele realizar este tipo de declaraciones o bien manifiesta intención, pero lo cierto es que creo yo que no hay consenso en torno a cuál debiera ser la postura de los Estados Unidos. Yo creo que hoy día es muy preocupante en realidad las voces que llaman a intervenir directamente en Irán, porque parece ser que eso desconoce todo lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente en el último cuarto de siglo. O sea, no hay que ir muy lejos para recordar lo que ocurrió después de la caída de Hussein o recordar lo que ocurrió después de la caída de Gaddafi para dar cuenta de que el colapso de un régimen usualmente viene acompañado de un vacío de poder. Y ese vacío de poder, si no se llena con alguien que es legitimado a ojo de la población, eso genera más problemas de los que eventualmente resuelve. Y yo me temo de que si es que Estados Unidos entra en el conflicto, ese va a ser precisamente el resultado. Sí, mira, en esa misma línea, Guido, me da la impresión, por lo que ha pasado desde el inicio del gobierno de Donald Trump y el refuerzo de esta idea firme de hacer América nuevamente grande y todo aquello,
Primero, va con el primer golpe de Donald Trump de establecer esta guerra arancelaria y fundamentalmente contra China, dando una muestra de la necesidad o el interés de lograr mostrar la hegemonía de Estados Unidos como la gran potencia en esta competencia que claramente tiene con China fundamentalmente. Pero luego mi duda ¿es que realmente a Estados Unidos le interesa defender a un socio como Israel? ¿O en el fondo está también esa idea de definitivamente transformarse en la potencia hegemónica que también controle un área estratégica como el Medio Oriente, donde están las principales reservas energéticas, que son muy importantes para China, son muy importantes para Rusia? El estrecho de Hormuz es el paso del 30 o 35% del combustible a nivel mundial. Entonces, ¿es que Estados Unidos quiere tanto a Israel o es que Estados Unidos y Donald Trump quieren aprovechar este escenario para poner su bandera y decir, seguimos mandando al mundo? Es una situación muy compleja porque tiene, creo yo, muchas partes componentes. Una tiene que ver con el hecho de que las grandes potencias efectivamente tienden a realizar acciones que traten de consolidar su posición de poder. Mi impresión, y esto lo comentamos nosotros hace un par de días atrás, es que Estados Unidos se encuentra en peligro respecto a esa posición hegemónica, no solamente por la competencia con China, sino fundamentalmente por los problemas internos que ha estado teniendo tal vez durante los últimos 15 años. Creo que la posición de Estados Unidos en Medio Oriente no ha sufrido mayor variación desde el punto de vista de la lógica del poder político. Sigue teniendo base militar en Medio Oriente, sigue teniendo aliado a Israel y a Arabia Saudita y a Jordania y a Kuwait y a los Emiratos, en fin. Y por ende creo que la influencia de los Estados Unidos en ese contexto sigue siendo significativa. Pero una parte componente también muy importante tiene que ver con cómo Israel ha tejido, digamos, una red de influencia muy profunda y muy significativa al interior de los Estados Unidos, contribuyendo con grupos de lobby, con campaña, con financiamiento, etcétera, y por ende entonces haciendo de que una parte al menos de quienes toman las decisiones en los Estados Unidos a nivel político tenga en alguna medida que pagar ese favor. Hay un libro escrito hace mucho tiempo atrás por dos profesores reconocidos en el ámbito internacional, Stephen Wall de la Universidad de Harvard y John Mearsheimer, que en ese momento se encontraba en Chicago, donde exploran precisamente ese tema y dicen de que no es posible entender las decisiones de los Estados Unidos en el ámbito de política exterior si uno no acepta de antemano el hecho de que Israel ha logrado penetrar de manera muy decisiva en el ámbito de la influencia política. Y yo creo que estamos viendo ambos aspectos hoy día. Por un lado, el hecho de que Estados Unidos no tiene muy claro la mejor manera de intentar mantener su posición hegemónica, y creo yo que eso está asociado a este titubeo respecto a cómo actuar en Medio Oriente. Y por otro lado, una presión muy significativa hacia políticos estadounidenses para tratar de participar directamente en este plan que busca derrocar al gobierno de los ayatolás. Y yo creo que en ese punto de contacto se encuentra hoy día la incertidumbre, si es que Estados Unidos va a actuar o no. Y como tú insinuabas, creo yo, en la pregunta, esto, por cierto, favorece indirectamente a los competidores de los Estados Unidos, porque China está básicamente como observador, intentando llenar los vacíos que Estados Unidos puede dejar. Y muy importante también, la Federación Rusa, nadie está hablando de eso, pero dado que todos los ojos del mundo se encuentran acá, puede mantener con cierto grado de libertad las operaciones que ha estado realizando en el este de Ucrania. Entonces esa matriz complicada creo yo lo que está en juego hoy día. ¿Hay algún grado de conexión en todo este movimiento mundial bélico y de enfrentamientos entre lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo con Rusia y Ucrania? Lo digo porque también lo ruso tiene que ver con una recuperación de lo que ellos consideran parte de su geografía histórica, pero también muchos lo leen como un avance hacia Occidente, un Occidente que les ha arrebatado de manera injusta, según ellos, esta parte de esta región. Hay cosas que me llaman la atención además. Rusia, con su tamaño, con sus capacidades, no ha logrado, por ejemplo, ejercer un control aéreo o evitar ataques por parte de Ucrania, que es más chico.
así como sí lo ha hecho Israel con una potencia a la cual se le teme mucho por su potencial nuclear, por sus aliados como Pakistán. ¿Ves tu conexión, similitudes y diferencias importantes en ambos conflictos? Bueno, son, creo yo, conflictos que son más distintos que parecidos. Eh, no hay que olvidar, por ejemplo, que la Federación Rusa ocupa una excusa bastante parecida a la que ocupó Israel para atacar Irán. En su momento la Federación Rusa dijo que realizaba esta, como lo denomina, esta operación especial para defender a población ruso-parlante en Ucrania y para garantizar su seguridad. Ujú. Y esa es la razón por la que realiza lo que se denominó ataque preventivo. Y algo parecido hace Israel, es decir, también utiliza la excusa de su propia seguridad, incluso su propia supervivencia, para realizar un ataque, llamémosle, preventivo a Irán. Son también conflictos donde está claro de que hay asimetría, al menos en el uso de la fuerza, pero no hay que olvidar lo que se decía, de hecho, al inicio de esta entrevista, previo a esta entrevista, es decir, de que hay una separación de 2.300 kilómetros entre Israel e Irán, cosa que no ocurre en el caso de la Federación Rusa y Ucrania. Los intereses de actores, digamos, externos, en el caso de la Federación Rusa y Ucrania, creo que pueden circunscribirse a Europa. Europa hoy día ha tomado más bien una posición de espectador en el caso de la situación en Medio Oriente. Y creo que la predisposición a ayudar a Ucrania por parte de los Estados Unidos es mucho menor si se la compara con la predisposición a ayudar a Israel. Ahora, yo creo que no hay duda de que está todo conectado desde una perspectiva un tanto más abstracta, porque también está la pregunta de cuánto más el planeta resiste conflictos en distintos lugares del mundo sin que eso se traduzca en imprevisibilidad, incertidumbre, alteración de mercado, efectos económicos, etcétera. Y yo creo que si uno lee entre líneas lo que dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer, apelaba precisamente a eso, de que es necesario tratar de entrar en un escenario en donde el futuro se vea más previsible. Y hoy día creo que estamos en un escenario completamente al revés, donde el grado de imprevisibilidad es enorme, donde no sabemos exactamente bien cuál va a ser la situación en 2 semanas plazo, y donde el tipo de decisión que se está tomando está derivando en una espiral donde hay un escenario probable de que esto resulte en una catástrofe total. Sí, recordando el conflicto que hubo cuando Estados Unidos decidió controlar la situación de Irak con el régimen de Saddam Hussein, la justificación de aquel movimiento fue el temor y el riesgo de que Irak tenía armas de destrucción masiva, cosa que nunca se encontró de manera evidente. Y por lo que estamos viendo, al parecer en las últimas horas a Irán se les han ido acabando los misiles balísticos de largo alcance que les habían permitido atacar la cúpula, que los atajó en buena medida a 2.300 kilómetros. No ha seguido la lluvia tan voluminosa de ataques en esa medida. Y uno se pregunta, bueno, parece que Irán no tenía tanta cosa, Irán parece que no tenía un poder nuclear tan desarrollado, porque al verse o al comenzar a verse entre la espada y la pared, o al sentirse masacrado, uno piensa, bueno, si un régimen tiene alguna ojiva, un cuarto de ojiva, algo más potente le tratará de lanzar al rival. Pero no ha pasado, afortunadamente. No ha pasado, entonces como que empiezan las dudas también si realmente Irán era una amenaza que justifique esta situación, este ataque israelí y también el apoyo de Estados Unidos. Sí, bueno, varias cosas. Desde luego, la primera es que no hay evidencia de que Irán haya militarizado su enriquecimiento de uranio. Hasta el momento, su programa nuclear tenía fines energéticos. Y si bien poco antes del ataque israelí aparece un informe de la IAEA, la Agencia de Energía Atómica Internacional, diciendo de que Irán había incrementado el enriquecimiento de uranio, no logra probar de que ese enriquecimiento tenga fines militares. Sin ir más allá, Tulsi Gabbard, que se encuentra como cabeza finalmente de la Agencia Nacional de Inteligencia en los Estados Unidos, en marzo declaró de que Irán no posee
armas nucleares y no parece haber evidencia que tenga intención de poseerlas. Y esto pues se conecta, creo yo, con una perspectiva más política y que es lo que declara Netanyahu. Netanyahu lleva tal vez 30 años diciendo de que Irán está a 6 meses, a 4 meses, a 2 semanas de conseguir un arma nuclear. Y eso nunca realmente ha ocurrido. Ahora, el problema es que se generaron mecanismos para tratar de tener bajo control la posibilidad de que Irán militarice su programa nuclear con un acuerdo que firmó en su momento el presidente Barack Obama, pero que Trump renunció a él de manera unilateral, generando entonces espacio no solamente para que Irán desconfíe finalmente de su interlocutor norteamericano, sino que tome decisiones de carácter racional con vistas a tratar de incrementar su propia seguridad. Es decir, la razón por la cual Irán podría perseguir la generación de un arma atómica es porque cree que esa es la única herramienta que tiene para disuadir a sus adversarios, particularmente Israel. Y creo yo que Netanyahu puede que tenga un punto, es decir, nadie realmente sabe si Irán estaba pronto o no pronto a conseguir un arma nuclear. Mi impresión es que no estaba ni pronto de conseguir un arma nuclear, pero sí tiene que ver con la obsesión de Netanyahu de derrocar al régimen de los ayatolás, que ha sido un objetivo que, como reitero, ha estado presente, digamos, en su cabeza casi desde que comienza su carrera política. Y ahí entonces tal vez se entiende mejor la razón de este tipo de operaciones. Ahora, respecto de que ha habido una disminución de los ataques iraníes, no hay que olvidar de que hace 2 días atrás, quizás un poco menos, un día y medio atrás, el ministro de Relaciones Exteriores iraní insinuó la posibilidad de que es posible llegar a un cese al fuego e iniciar conversaciones. Entonces también acá hay una lectura política de las operaciones militares, en términos de que si las operaciones se mantienen y se incrementan en intensidad, bueno, la apertura a una negociación evidentemente disminuye. En cambio, si hay señales de que hay una disminución en la intensidad de las operaciones, eso puede entonces hacer viable la posibilidad de entrar en negociaciones para hacer posible un cese al fuego, que yo creo que es lo que la comunidad internacional espera y lo que en alguna medida el mundo también avisora como el mejor escenario para todos los involucrados. Sí, yo, bueno, volviendo al tema de la participación o no de Estados Unidos, es súper difícil hacer una lectura clara de las formas de Donald Trump, ¿no? El cómo toma decisiones, sus declaraciones, en fin. Pero mira, ha dicho en la última hora que quiere que Irán renuncie sí o sí a las armas nucleares y que se rinda del todo, que se rinda completamente. Asegura que no ha estado en ningún contacto ni diálogo con Teherán para entablar conversaciones para lograr la paz. No lo ha hecho de ninguna manera, de ninguna forma. O sea, al menos eso transmite Donald Trump en el sentido de que él no tiene ni una intención de diálogo y que, por lo tanto, tanto Netanyahu como Estados Unidos aparentemente van a seguir, ¿eh? Sí, es posible esa lectura, evidentemente. Uno de los problemas que al menos yo tengo con las declaraciones de Donald Trump es que es extremadamente oscilante, al menos en su contenido. Es decir, la primera declaración después del ataque israelí, la declaración al menos oficial, era que Estados Unidos no tenía absolutamente nada que ver con el ataque israelí, pero a las horas después comienza a emerger una opinión en términos de que Estados Unidos habría colaborado, y después de eso, incluso más allá, de que toda la participación del equipo de Donald Trump en las negociaciones previas a este ataque, recordemos de que antes de que Israel atacara llevaban 2 semanas negociando, habría sido una suerte digamos, acción performativa para hacer aparecer de que habían intenciones de negociar y allanar entonces el camino para una operación israelí. No sé exactamente, y creo yo que nadie lo sabe, cuál es la realidad detrás de las declaraciones de Donald Trump. Sí creo de que hoy día se hace muy inviable la posibilidad de que Irán renuncie a su programa nuclear, básicamente porque está observando de que
si no tiene un arma atómica, queda a exposición finalmente de acciones o israelíes o estadounidenses, y que observa además el ejemplo comparado, es decir, cuando cuando Irán observa de que, por ejemplo, Corea del Norte tuvo un programa nuclear que finalmente militarizó, la seguridad de Corea del Norte se incrementó, de hecho, no al revés. Y viceversa, cuando observa que el expresidente libio, Gaddafi, renuncia a su programa nuclear militar, bueno, está ahí la exposición del cuerpo de Gaddafi, ¿no es cierto?, tomado primero como prisionero y luego ejecutado. Entonces, racionalmente, desde el punto de vista de Irán, parece claro de que si quiere garantizar su seguridad a largo plazo, bueno, una alternativa es evidentemente la consecución de un arma nuclear. Pero claro, ese trayecto hace que la región se inestabilice, que la región pueda caer en una competencia, ¿no es cierto?, de carácter militar, tiende obviamente a la incertidumbre y sobre todo incide de manera decisiva en las acciones que puede realizar Israel, que considera de que la obtención de un arma nuclear por parte de Irán garantiza en alguna medida su propia extinción como nación. Al menos esa es la lógica que se deja ver de las declaraciones que realiza el gobierno de Netanyahu, y por ende tomarían toda decisión con tal de evitar una situación de ese tipo. Entonces, simplemente con esta descripción creo yo que queda claro de que hay fuerzas muy antagónicas, pero que bajo la lectura de sus propios tomadores de decisión, creo yo que lo que opera finalmente una cierta percepción del adversario que lleva entonces a este tipo de situaciones. Sí, Estados Unidos e Israel son amigos mutuos, se apoyan de manera muy nítida. ¿Quién es el amigo de Irán? ¿Quién le puede prestar ropa, por decirlo de manera muy coloquial? ¿Quién puede ir en su ayuda si se empieza a ver sobrepasado? Sabemos que Israel cuenta con la tremenda espalda de Estados Unidos. ¿Tiene espalda Irán? ¿Qué pasa con vecinos que sí tienen bombas atómicas? ¿Qué pasa con Pakistán? ¿Qué pasa con China y Rusia? ¿Se podrían transformar o no en esa espalda o en ese amigo que les dé una mano para seguir librando esta situación? Bueno, yo creo que distinguiría tal vez el apoyo retórico diplomático, en el sentido de que la Federación Rusa, Corea del Norte, Pakistán, países del sur global, han dado apoyo o bien explícito o implícito a Irán en este conflicto que tiene con Israel. Pero la pregunta es distinta cuando se hace en base al tono que planteas tú, Gonzalo. Es decir, si Irán en alguna medida, si se ve completamente asfixiado, contará con un apoyo adicional a nivel internacional. Yo tengo mis dudas de que eso ocurra, a pesar de que, por ejemplo, Kim Jong-un manifestó su apoyo leal y completo a Irán, y a pesar de que hay una relación bilateral intensa con la Federación Rusa, sin ir más allá, en el propio teatro de operaciones ucraniano han operado drones de fabricación iraní, ¿no? Y eso tiene que ver con esa relación. Ahora, durante este fin de semana, Pakistán, de hecho, llegó a dar una declaración muy importante en términos de que decía de que si es que Israel llegase, por ejemplo, a ocupar un arma atómica contra Irán, Pakistán no lo dejaría solo y atacaría nuclearmente a Israel. Ahora, yo creo que eso es más bien una cuestión declarativa. Dudo realmente de que alguien vaya a poner en entredicho su propia supervivencia por Irán. Es decir, Pakistán no va a atacar a Israel porque entiende de que si ataca a Israel se cae en esta lógica de destrucción mutuamente asegurada, la potencia nuclear que tiene el propio Israel. Pero sí al menos manifiesta una cierta declaración de intenciones que, no sé, no pondría las manos al fuego de que esto se vaya a traducir en apoyo material, pero es una de muchas alternativas. Donde sí puede ocurrir algo es que Pakistán, que tiene nodos de relación con grupos no estatales, que pueden eventualmente realizar acciones terroristas o militares de carácter transfronterizo, puedan activarse. Eso no puede obviamente descontarse y es una de las razones por las que las agencias de inteligencia occidental están monitoreando con tanta intención esta situación, debido a que no solamente está el foco a nivel estatal, sino que también está el foco de posibilidad de células
asociadas o a Irán o a Pakistán que puedan eventualmente realizar un atentado. Claro, finalmente, Guido, ¿qué pasa si Estados Unidos se mete directamente? Igual, con ese cambio de escenario, ¿el entorno a Irán lo va a dejar morir solo? ¿O ahí podría cambiar el escenario a nivel de las eventuales alianzas que surjan a raíz del ingreso directo de Estados Unidos al conflicto? Bueno, ahí hay que observar cómo se encuentra hoy el chiismo a nivel internacional. No hay que olvidar, por ejemplo, que Irán es el país con mayor cantidad de población chiita dentro de esta división sunismo-chiismo dentro del mundo musulmán. Y las voces del chiismo son extraordinariamente amenazantes respecto de una intervención norteamericana. Es decir, si ya observamos con el caso del colapso del régimen de Hussein en Irak, una situación, en fin, de inseguridad total, con atentados básicamente todos los días, con una guerra que se extendió por casi 20 años, con intentos de cambio de régimen que contribuyeron finalmente a polarizar la sociedad. Yo creo que un escenario de esa naturaleza en Irán es fundamentalmente la hecatombe para la región. Irán es un país enorme, tiene 90 millones de habitantes, su situación estratégica es completamente distinta a la de otros escenarios como por ejemplo los de Afganistán, controla el estrecho de Hormuz por la que transita tal vez un quinto de la producción de petróleo a nivel mundial, 20 millones de barriles de petróleo transitan por ese estrecho todos los días. Y yo creo realmente que si es que Estados Unidos llega a intervenir en Irán, no solamente significaría que la región en su totalidad caería en algo parecido a lo que ocurrió con Irak, sino que, y esta es una opinión más bien de orden personal, significaría el comienzo del término de la posición de hegemonía, y llamémosle del imperio norteamericano, de aquí en el futuro. No sé realmente cómo Estados Unidos podría recuperarse de las externalidades y las esquilas y los efectos que tendría una intervención directa sobre Irán. Por eso muchos analistas observan con enorme grado de preocupación esta insinuación de que podría estar pronto a participar de manera directa, porque el escenario estratégico cambiaría por entero y la verdad, Gonzalo, es que sus consecuencias pueden ser gigantescas. Sí, todavía continúa mucho la preocupación de lo que está ocurriendo y solamente para terminar y antes de despedirte, querido Guido, hay alguien que probablemente estaría muy interesado y sigue desde algún lugar mirando los pasos de este conflicto internacional, un profesor que tú conociste, que nos hizo clases y que ha partido, el gran Julio Retamal Fabró, que nos ha dejado, pero que me imagino tanto a ti como el recuerdo que tengo de sus clases, con su rigor, con sus rabietas, pero con una precisión grande, nos enseñó que la historia y la cultura occidental es realmente importante de ser conocida para analizar los mundos de hoy. Sí, bueno, su partida va a dejar un vacío que creo yo que pocos están en posición de poder llenar. Marcó a más de una generación. Yo tuve el privilegio de ser su ayudante durante tal vez 5 años. Logré formar lo que calificaría como una amistad con Julio Retamal. Y lo que tú dices, yo me quedo con, más allá de su temperamento, su carácter, era muy conocido por ser extraordinariamente estricto. Era una persona que trataba a través de ese rigor de mejorar a sus propios estudiantes y de hacer una nivelación hacia arriba, potenciando obviamente las capacidades intelectuales, culturales, en fin, que teníamos todos nosotros. Es dolorosa obviamente su partida, creo que se le va a recordar como una persona erudita, como un gran intelectual, como un maestro, como un gran docente y como alguien que marcó generaciones a tal nivel que quienes nos hemos finalmente dedicado también a la docencia, reconocemos en él una parte muy importante de la forma en que nos aproximamos a la enseñanza. De todas maneras, un abrazo, Guido, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo, que tengas una buena jornada. Igual, buenos días. Chao. Chao. Ahora